una función g no lineal que depende de una variable dinámica x puede ser linealizada aplicando la serie de Taylor truncada en el término lineal. Y eso implica que a la función g debe ser evaluada en un punto de referencia llamado x barra, que es un número, es un valor conocido que usted lo establece. A eso le suma la derivada de la función g respecto a x, y esa derivada lo tiene que evaluar en ese punto de referencia. O sea, tiene que resolverlo y obtener un valor numérico en ese punto de referencia. Y luego multiplicarlo por esa diferencia x menos x barra. Para fines de control, lo que se busca siempre es trabajar no tanto con la variable natural, que en este caso vendría a ser x, sino lo que se busca es trabajar con una variable denominada variable de desviación. ¿Y qué cosa es la variable de desviación? Es la diferencia entre la variable dinámica y la misma variable, pero en estado estacionario. Como en la linealización uno necesita un punto de referencia para hacer la linealización, ese punto de referencia lo da el estado estacionario. Es decir, que este x barra que aparece aquí, este número que aparece por acá, no es otra cosa más que el valor de la variable x, pero en estado estacionario, cuando el proceso no sufría ningún cambio. Porque cuando el proceso no sufre ningún cambio, sus magnitudes de las diferentes variables van a permanecer constantes durante el tiempo. Ese es el estado estacionario. En cambio, x, así como está acá, representa la misma variable, pero en estado no estacionario, o sea que es x dinámico. A la diferencia del x dinámico menos el x estacionario, se le llama variable de desviación. Si tuviésemos una función con más de una variable dinámica, x1, x2, bueno, esa sería la linealización, aplicando la serie de Taylor. Y aquí tendríamos que establecer dos variables de desviación. Uno para x1 y el otro es para x2. Estoy siguiendo la nomenclatura del Smith-Corripio, de control de procesos. En Smith-Corripio, a las variables de desviación las denota con la misma letra de la variable natural, solo que en mayúscula. Por ejemplo, si la variable dinámica es x2, pues entonces a la variable de desviación también le llama x2, pero en mayúscula, y en negrita. Si la variable de desviación es la diferencia entre la variable dinámica y la misma variable, pero en estado estacionario, entonces ahora observe estas dos ecuaciones que está aquí. ¿Qué pasa si hago esto? Mire, esta es la función g con la variable dinámica, esta es la misma función g, pero evaluada en la variable en estado estacionario. Si esta pasa restando, es como si estuviese restando la función en estado no estacionario menos la misma función, pero en estado estacionario. Y eso sería igual a esta derivada evaluada en el punto de referencia por esta resta. Pero esta resta es justamente la definición de variable de desviación. Por lo tanto sería por la variable de desviación. Y lo mismo puedo hacer con la otra expresión. Si este término g pasa restando, tendría la resta entre la función en estado no estacionario menos la función en estado estacionario. ¿Y eso sería igual a qué? A la derivada de la función respecto a una de las variables x1, pero evaluada en el punto de referencia, multiplicada por esta diferencia. Y esta diferencia es la variable de desviación de x1. Aquí sería similar, ¿no? La derivada con respecto a x2 por esta diferencia, que no es otra cosa más que la variable de desviación de x2. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tengamos nuestro modelo, nosotros vamos a tener que buscar qué términos son no lineales. Y esos términos no lineales vamos a tener que linealizarlos. Se va a linealizar utilizando la serie de Taylor. Y una vez que esté linealizado, luego vamos a tener que aplicar variables de desviación. Es decir, identificar las variables de desviación y escribir el modelo en términos de variables de desviación, así como está acá. Ya no en términos de variables naturales x1t, x2t, no, sino en estos términos.